Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, Frente Amplio, él, Revolución Democrática, específicamente, pidió al gobierno apoyo de las Fuerzas Armadas en algunos sectores de su comuna. Esto con el objetivo de combatir la delincuencia y el crimen organizado, que de alguna manera, con las noticias del último tiempo, fíjese usted, ese centro de tortura que se encontró, ¿se acuerda, no? Hace será un mes o 20 días. Luego el caso de Ronald Ojeda, que apareció enterrado, ambos casos en esa comuna. El domingo hubo un encuentro ahí entre vecinos. Resultó muerto un adolescente porque dos vecinos resolvieron a balazos sus problemas. Es decir, aparentemente lo que se ve es una zona, y no la única, bastante desbordada por la delincuencia y por el crimen organizado. Eso hace que Tomás Bodanovich llegue esta mañana hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá, y justamente abordar estos temas, estos hechos delictivos de la comuna. Año además, hay que ser empático con los alcaldes en general, porque están sometidos a una presión enorme, sobre todo en un año electoral. Entonces, y aquí, en general, a todos los alcaldes les pasa eso, ¿no? Bodanovich solicitó, y no fue el único, 3 medidas. La primera de ellas consiste en un operativo que permite identificar a quienes viven en la toma, donde fue encontrado justamente el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Detener a quienes se encuentren con antecedentes penales y luego lograr el desalojo del campamento ilegal ubicado en la intersección del camino de Melipilla con Pajaritos. En segundo lugar, pidió generar operativos de control de armas focalizados en la Villa San Luis, en el sector poniente de la comuna. Finalmente, solicitó al gobierno la presencia de militares para el resguardo de infraestructura, lo que podría ser infraestructura crítica, si es entendido conceptualmente, y apoyar en zonas críticas donde falta dotación policial. Según el alcalde, el gobierno estaría abierto a esa posibilidad, pero ha habido matices durante la tarde. Y además, hemos visto que el alcalde de Padre Hurtado pidió exactamente lo mismo y hubo otro alcalde o alcaldesa de la región metropolitana, la Cisterna, la alcaldesa de la Cisterna, sí, fue la Cisterna, que también pidió lo mismo. Es decir, empieza a configurarse probablemente un grupo de alcaldes, e insisto, en un año electoral, donde hay que mirarlo con ese prisma también, donde los alcaldes son muy presionados en las calles por el electorado, a que se concreten las medidas que ellos piden. Empieza a configurarse quizás un grupo de alcaldes que no ve otra alternativa porque se ven desbordados. ¿Sabe qué fue la diferencia y la excepción hoy día? El alcalde Cuadrado, Carlos Cuadrado, de Huechuraba, que tiene una mirada distinta y dice que todas estas peticiones más bien obedecen a la incomprensión o a la falta de educación cívica, que no solamente no está dentro de nuestra normativa legal, el que las Fuerzas Armadas, y mire que lo dice, él es nieto del general Prats, no sé si usted lo sabía. Bueno, Carlos Cuadrado dice que no solamente en el contexto legal no está permitido hacerlo, sino que es muy ineficaz, a juicio de él, que los militares se encarguen del orden público en las comunas. Tema a debatir. Vamos a la mesa. Y ya están con nosotros nuestros panelistas de martes. Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Como siempre, un gusto. Igualmente, con Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Diego Portales y miembro de la mesa directiva de la asociación que ella misma va a decir, porque yo siempre me equivoco, de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Sí. Gracias, Nerea, por estar aquí. Buenas noches. La ACCP. ACCP, exactamente. Yo prefiero que lo diga ella, porque ¿para qué equivocarme si ya sé que... Obvio. ¿Qué opinan ustedes? No solamente si es pertinente hacerlo o no, que puede naturalmente entrar en ese tema, sino que el que se dé en este contexto, el que hay un grupo de alcaldes que uno podría decir no son republicanos, son RD, y hay otros que, o sea, no obedece a una sola mirada política necesariamente. ¿Cómo hay que leer esta suerte de corriente que se arma? Bueno, hay hartos justamente lentes para mirar lo que está sucediendo a nivel municipal con respecto a estas peticiones y sugerencias que están haciendo diferentes alcaldes
sobre todo del sector oficialista, porque uno podría pensar que, por supuesto, que la oposición y sobre todo sectores, por ejemplo, de republicanos, van a tener una postura mucho más dura con respecto a seguridad y sobre todo, por ejemplo, con respecto a narcotráfico. En ese sentido no sería mucha novedad. Lo que sí es más novedoso es lo que estamos viendo ahora, pero a mí me parece clave dos aspectos generales a tener en consideración. Lo primero es que, por supuesto, que estamos en un año de elecciones. Eso como primer elemento. Esta petición, como no pasa por los alcaldes, es decir, ellos no tienen que tomar la decisión, solo pedirla, es fácil de hacerla, ¿cierto? Porque no es costoso para ellos pedirlo, y si es que no llega a ocurrir que realmente va a lugar la petición y realmente sucede, no pierden absolutamente nada, sino que de hecho ganan al haberlo pedido, en el contexto de... Pero en el caso de un militante de RD como Bodanovich, por ejemplo, por poner ese caso, Sí. que se transformó como un poco en el símbolo, puede tener costos al interior de su partido, porque son posturas no propias del ideario, ¿no es cierto?, de un partido progresista como el Partido Revolución Democrática. Entonces, es como cuando Karina Delfino, socialista, de Quinta Normal, hace 2 o 3 semanas hizo esa entrevista que metió mucho ruido respecto a el error que había sido en la ley de inclusión prohibir las elecciones en los colegios o en algunos colegios públicos, en los colegios públicos. Sí. Generó mucho ruido porque no era esperable de Karina Delfino, ex pingüina, que dijera eso. Sí. Que este alcalde diga esto tampoco está en el guión. Pero ahí va mi segundo punto, y es que efectivamente el alcalde de Maipú, Bodanovich, es parte de la coalición Frente Amplio, que ahora se unió en un partido, pero no hay que perder de vista que el gobierno tiene una aprobación cercana al 30-27%. O sea, cualquier crítica que se le pueda hacer al gobierno y a la coalición oficialista, en términos generales, despegarse de lo que dice el gobierno puede ser ganancia. Ahí hay un punto. Me contaban, bueno, uno reporteando con personas, naturalmente no lo pueden decir, en La Moneda, con personas vinculadas al gobierno, que había cierta molestia en La Moneda por justamente que en la celebración de los 2 años, el presidente de gira en el Maule, trenes, en fin, hacer esta reunión cuando no estaba el presidente con la ministra Toá, pidiendo lo que está pidiendo, y me acordé por lo que dices tú, que puede empezar a ser rentable incluso para alcaldes oficialistas despegarse del gobierno, Rodrigo. Año electoral, tú lo dijiste, pero yo pondría, fíjate que un elemento quizás previo, y en eso voy a hacer un acto de buena fe política. Los alcaldes son personas que, por la naturaleza de su trabajo, conviven diariamente con los problemas, no son parlamentarios, que es bastante más fácil opinar desde Valparaíso, del Congreso, sobre los problemas, pero el alcalde vive a día. Y Bodanovich en Maipú ha tenido en los últimos meses balaceras, asesinatos de menores de edad, encuentran el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. O sea, ha sido una comuna que ha sido el eje de la delincuencia y se ha transformado, yo creo, como una especie como de símbolo de una comuna de cierta tranquilidad, una comuna que era difícil convivir. Por tanto, la evidencia creo que lo superó. Sin duda estamos en un año electoral, que eso de alguna otra forma también yo creo que gatilla y va a gatillar cierta actitud, no solamente de Bodanovich, sino que de otros alcaldes, quizás de enfrentar al gobierno, pese a ser parte del gobierno. Lo vimos en el verano con la alcaldesa Viña, Ripamonte, que también lo enfrentó en cuanto a las medidas. Por lo tanto, no nos extrañemos que esto se repita por el escenario electoral. Y lo tercero también, este no es cualquier alcalde. Bodanovich puede ser uno de los alcaldes estrellas de la Revolución Democrática. Y yo creo que él está armando también una especie de plataforma para un futuro que yo creo que puede ser bastante promisorio en la medida que logre efectivamente despegarse de un gobierno que no ha logrado despegarse y desmarcándose en temas que afectan a la nacionalidad. Él atacó la delincuencia, sacar de alguna forma las fuerzas militares a la calle cuando era parte del eslogan o las promesas del gobierno de no hacerla. Entonces rompe esa especie de barrera que tiene ideológica un gobierno del Frente Amplio. ¿Ustedes creen que esto puede crecer entre los alcaldes, esta idea? Ahora, la ministra Toá dijo hoy día, bueno, que esto se está viendo en el Congreso, si la ley de infraestructura crítica no está aprobada en el Congreso. Y entonces a lo mejor esto va a condicionar, luego viene la senadora Bodanovich aquí, que está un poquito en contra de esta idea porque hay que pasarla primero con el Congreso y discutirla mejor. Absolutamente. De hecho, eso era otro punto que quería poner sobre la mesa, que el sistema político también tiene procesos a través del cual funciona. O sea, evidentemente
que es importante lo que haga el Ejecutivo en un sistema presidencial, pero también tenemos un poder legislativo que está a puertas o que podría estar a puertas de retomar esta discusión con mayor fuerza, dado el escenario en el que estamos. Lo que sí es cierto, me parece a mí, y que no hay ninguna duda, es que ante el escenario actual de tanto de inseguridad, tanto percepción como realidad, que podrían perfectamente no ir de la mano, es clave abrir esta discusión a otras temáticas y considerar cosas que no se han considerado antes. Ahora, la única pregunta que me haría yo es simplemente, no en quizás resguardar infraestructura crítica, pero sí, por ejemplo, en orden público, la dificultad que podría ser, por ejemplo, involucrar a las fuerzas militares que no están entrenadas para hacerlo. Y adicionalmente, también me parece importante recalcar que en el caso del narcotráfico, vemos en países como, por ejemplo, México, que cuando se han involucrado las fuerzas militares y le han declarado derechamente la guerra a carteles grandes, eso ha resultado, de hecho, justamente en una intensificación de la violencia. Entonces, yo creo que el problema es más complejo de si es que hay militares o no hay militares dentro de, por ejemplo, el territorio de una municipalidad, sino que más bien va hacia, si es que realmente sucede, hacia dónde, por qué y cómo lo manejamos y cómo lo justificamos. Un trabajo también. más sofisticado que el despliegue puro y duro de militares, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes están de acuerdo, Rodrigo? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, y también creo que no va a ser raro que tengamos otras figuras sumándose. No solamente por el liderazgo Bánovich, sino porque, pues yo insisto, la evidencia es demasiado fuerte en comunas donde la delincuencia, las bandas, el crimen organizado se han tomado las calles. O sea, la crisis que hablaba la ministra Vallejo hace 2 o 3 semanas o un mes atrás, deja en evidencia que efectivamente es una necesidad tener nuevas medidas y esta sin duda puede contribuirla. Bánovich no fue el primer alcalde, recordemos que el alcalde Carter de la Florida viene hace mucho tiempo, el gobernador Rego. Yo tengo entendido que la alcaldesa de Ñuñoa también está de otra forma siguiendo este nuevo camino. Cuando Carter habló, ella hizo con matices, recuerdo, pero también se refirió al tema. De alguna manera, yo insisto. Pues los alcaldes piden desesperadamente más ayuda porque se les desborda la seguridad, Exacto, se les desborda la demanda de los ciudadanos. La desesperación, el crimen y año electoral sin duda va a influir porque efectivamente la violencia, la delincuencia se ha transformado quizás la prioridad número 1 de los chilenos y frente a ello los alcaldes tienen que responder de alguna otra forma. 2 años de gobierno se cumplieron ayer. ¿Cómo hacen o qué análisis hacen ustedes, Nerea y Rodrigo, de estos 2 primeros años? Yo quiero partir con una frase como más o menos clara. A mí me parece que sin duda alguna el gobierno está en deuda. En esta discusión sobre si, por ejemplo, Chile está mejor que hace 2 años, que es algo que también se ha debatido, me parece, por ejemplo, irrelevante qué porcentaje del programa se ha cumplido, porque el programa perfectamente podría haber sido Porque ha cambiado mucho, además. Sí, Entonces, si hay un libro con un libro de texto para cumplir y ese libro se desecha en la práctica, y esto pasó después del 4 de septiembre cuando el gobierno cambió el guión, es bastante, al menos decir, complejo ponerse a evaluar cuánto de este libro original se ha cumplido, si el libro está semi-abandonado. Exacto, y además, perfectamente el plan original podría haber sido malo. No estoy diciendo que lo haya sido, sino que Sí, en teoría. en teoría podría haber sido malo y la implementación podría haberle hecho peor a Chile. Podría haber sido el caso también. Tampoco me parece tan relevante, lo es, pero como persona que también se dedica a analizar encuestas, pero tampoco me parece que sea tan relevante lo que dicen las encuestas de opinión, porque eso sabemos que fluctúa. O sea, pensemos en el gobierno del expresidente Piñera, donde tuvo si vamos al promedio de aprobación presidencial, está por debajo de lo que está promediando Gabriel Boric, y hoy día se está intentando reevaluar cómo se ha visto el gobierno de Sebastián Piñera desde la misma oposición y desde el oficialismo también, y desde la ciudadanía. Entonces, no me parece tan relevante el rol de las encuestas. Lo que sí yo creo es clave es que hay temas pendientes que son muy difíciles de obviar. Entonces, por ejemplo, no sé si estamos mejor que hace 2 años en educación, por ejemplo. No sé si estamos mejor hace 2 años que en seguridad. Y sí hay algunas cosas en que sí se ha avanzado también.
por ejemplo, y con respecto a, por ejemplo, el gobierno de Piñera, la cantidad de inversión extranjera. Entonces, me parece que decir que estamos mucho peor que hace 2 años no es completamente cierto, pero tampoco es cierto que estemos en general mucho mejor. Me parece que hay que ser más crítico, tanto por parte del oficialismo como por la oposición, en lo que está en deuda el oficialismo y, por otro lado, que la oposición tiene que también reconocer que este gobierno no está suspendido en el aire, sino que viene con un legado atrás de gobiernos anteriores, por supuesto. De una pandemia, de un estallido, de una economía que retrocedió a menos de cero, en fin, Rodrigo. Y que contribuyó en parte a esto. El gobierno bueno. fue protagonista quizás en parte de la debacle política económica que está viendo Chile. Ayer hubo una entrevista bien brutal que le hizo Mauricio Hoffman al presidente Boric, donde de alguna forma le dijo, parte de la responsabilidad de lo que estamos viendo hoy, ustedes fueron los protagonistas, ustedes avalaron la violencia el 18 de octubre, ustedes promovieron los retiros, o sea, hagámonos cargo también de lo que está pasando en el país cuando fueron oposición. Ahora, estos dueños de gobierno, yo voy a usar un poco la frase del personaje de moda al día de hoy, dijo, hay un abismo gigantesco entre la expectativa y lo que hemos hecho, que es el mismo alcalde Bodanovich. Por tanto, hace un análisis bastante crítico de lo que este gobierno de alguna forma ofreció, prometió y que no ha cumplido. Este es un gobierno que prometió grandes reformas estructurales, constitucionales, de pensiones, de salud, tributarias, y hasta el minuto no ha logrado ninguna y probablemente no logre ninguna si es que no llegan a consenso rápidamente. Porque lo que no pasa este año, yo creo que ya en cuarto año va a ser muy difícil. Así que yo creo que el gobierno está en deuda. Usando una jerga más académica, está como con nota roja. Rodrigo, ¿tiene para ti valor el que el presidente haya reconocido que de alguna manera le falló en lo central el diagnóstico? Porque él dijo en la entrevista, me parece que El País el domingo, dice que no le dieron, no usó exactamente ese término, pero pues no recuerdo cuál usó, no le tomaron el peso de lo que significaba el crecimiento económico, la importancia del crecimiento económico y la crisis de seguridad. Y que hoy día se transforman en los ejes que él quiere proyectar hacia adelante. ¿Tiene valor para ti que un líder haga eso? Porque para algunos es meramente una voltereta, otros dicen es la evolución de un líder que madura. ¿En cuál te quedas tú? Yo quiero hacer siempre un acto de buena fe, y los diagnósticos tienen un valor en sí, porque te permiten de alguna forma planificar políticas públicas sociales con una base para poder de alguna forma llevarlas a los objetivos finales. Pero tengo la sensación de que el gobierno sigue equivocando los diagnósticos, y voy a tocar tu punto. O sea, el gobierno, me imagino que una estrategia política, pero no puede decir que este país está mejor que hace 2 años. O sea, yo te garantizo, tú dijiste, tengo mis dudas, yo tengo certeza que estamos peor en seguridad, tengo certeza que la economía está peor que cuando está bien, tengo certeza que hay más desempleo, que son elementos básicos que busca la ciudadanía en un gobierno y en un Estado. Entonces, desde esa mirada de la ministra, el gobierno, han tratado de instaurar que están mejor que hace años, yo creo que es un diagnóstico equivocado. Y me preocupa porque creo que justamente las políticas sociales y públicas surgen de buenos diagnósticos, de buenos análisis. Y si están analizando ese es el contexto, creo que están equivocando el camino para los próximos 2 años. Una de las cosas que dijo Carolina Tobar, sentada aquí el domingo, que el país está mejor que hace 2 años, uno de esos temas, es que el país está más tranquilo, que el país hay más es cosa de salir a la calle, está más tranquilo. Más allá, no me refiero a la delincuencia propiamente tal, sino que hay posibilidad de dialogar en el Congreso, que no es poco. Ustedes que son expertos en esto, no es poco. Hay una batería de leyes que han salido con la oposición trabajando y discutiendo. Hace un par de años esto era oposición y gobierno vivían en 2 países. Ese tipo de cosas se miden como buenas. Clima político, clima en las calles un poco mejor. Sí, yo baja la inflación sostenidamente porque dirá, pero el Banco Central, sí, pero también el gasto fiscal, no solamente herramientas monetarias del Banco Central, también lo fiscal que lo maneja el gobierno. Exactamente, son las 2 cosas importantes. A mí me parece tremendamente relevante eso. Obviamente que el clima político, para usar el mismo concepto, podría ser aún mejor, por supuesto, y por eso me parece aún más extraño o incomprensible lo que dijo, por ejemplo, el diputado Winter con respecto a salir del camino de buscar acuerdos por acuerdo. Es verdad, es cierto, que solamente buscar acuerdos por decir que vamos a estar de acuerdo es una frivolidad. Es una a nadie le puede frivolidad. gustar eso. Exactamente. Pero estamos en una situación bien compleja a nivel país donde, querámoslo o no, saliendo del estallido social, saliendo de las demandas que vimos,
no han podido ser canalizadas ninguna. O sea, nadie podría decir, bueno, vimos slogans y gente con, no sé, un papelito que decía, no sé, no más AFP o mejoren las pensiones, qué sé yo, pero en lo concreto el sistema de pensiones, y ni siquiera hablando de no más AFP, no se trata de eso, me parece para mí que ahí no va la discusión. Mejoras en temáticas de pensiones, mejoras en temáticas de salud, en temáticas de educación que uno podría decir que son los pilares mínimos que al menos se vieron en demandas de la ciudadanía en el estallido social, son temas que el gobierno apostó post 4 de septiembre del 2022 y que desafortunadamente ahí se perdió la batalla cultural que me parece a mí que estaba a hacer referencia el diputado Inter. Entonces, me parece que no estamos en un punto en que podamos decir nadie va a buscar un acuerdo, ni por parte de la oposición de no vamos a dialogar con el oficialismo, ni por parte del oficialismo decir dejemos de lado los acuerdos, nosotros tenemos que imponer nuestras ideas a través de una guerra cultural que tenemos que ganar. O sea, en el fondo me parece absoluta y completamente incomprensible y una escasa lectura de lo que necesita Chile desde el punto de vista de hacia dónde tenemos que avanzar, los acuerdos que tenemos que llegar, porque evidentemente que a quien le toque gobernar el próximo periodo presidencial, la idea es que no herede los mismos problemas que heredó el gobierno Boric. Quiero aprovechar que está Rodrigo aquí para hacer una pregunta porque está muy candente lo que ocurre en la comuna de Las Condes. No porque la comuna de Las Condes signifique nada en particular, más que se ha transformado en el reducto de discusión política de la derecha y algunos dicen, miremos si en Las Condes son capaces de ponerse de acuerdo para ver si son capaces después de tener una candidatura común y no hacer, incluso hablaron de guerra civil algunos intelectuales de derecha. ¿Tu jefe fue? Eugenio. Eugenio, el sociólogo Eugenio Guzmán habló de que podría haber una guerra civil en la derecha. ¿Cómo has visto tú el devenir de esas candidaturas y esas postulaciones y faltas de diálogo? Mira, lo primero yo creo que Las Condes tiene una tradición que efectivamente ha sido no solamente un lugar donde se ha concentrado la votación de la derecha, sino que grandes liderazgos. Y yo creo que por ahí también despierta mucho apetito. Lavín, básicamente. Lavín, Francisco de la Maza, también acuerdo que fue candidato presidencial cuando fue candidato a alcalde. Michelle Bachelet fue concejal de Las Condes, inició su carrera. Y te puedo nombrar varios que han pasado por ahí, pero es un reducto que... Y hoy tiene una gran alcaldesa, una alcaldesa que ha enfrentado problemas. La alcaldesa Peñalosa ha enfrentado diversos problemas. Yo creo que algunos... errores administrativos y otros de gestiones de sistema municipal atrasados. Yo creo que lo ha hecho con convicción y yo lo que tengo entendido es que además tiene una gran cariño, cercanía con la gente, mucho conocimiento y además muy buena evaluación, por lo tanto debiese ser la candidata natural. Pero efectivamente yo creo que hay una tormenta electoral que de alguna forma contamina el ambiente. El Partido Republicano ha visto en la última semana una caída abrupta de su candidato presidencial versus Matei. Por lo tanto, eso abre también un apetito particular en esta elección electoral municipal, y hay un reducto donde ellos tienen una votación importante, justamente son las comunas del sector oriente. Entonces, por ahí yo creo que viene también la señal del Partido Republicano. Y ese conflicto o ese apetito, o el momento que se busca unidad, abre espacios para que también otro outsider venga. Yo espero que de aquí de alguna otra forma se hable menos por los diarios y se llegue a un acuerdo. Yo creo que si Chile Vamos o las fuerzas de la oposición quieren ser gobierno, tienen que ir de alguna forma unidos y no puede darse la guerra civil en Las Condes porque eso va a abrir espacios para que pase en Santiago, en Maipú. Yo creo que los esfuerzos tienen que estar concentrados de Chile Vamos y la fuerza de la oposición en recuperar las comunas que perdieron la elección pasada. Y si tú concentras toda tu energía en una sola comuna, vas a perder la posibilidad de hacerlo en la otra. ¿Por qué pasa eso? Tú que militas en un partido de esto, ¿por qué pasa esto en que... Porque el mismo Guillermo Ramírez, que es secretario general, me parece, ¿o no? ¿O fue secretario general? No, Guillermo Ramírez, diputado. La Pepa Hoffman es la secretaria general. Le dice, le dice por Twitter, porque estamos a la exministra Marcela Cubillos, que se ha presentado como independiente, que por qué no va a disputarle a la izquierda un bastión o una municipalidad. Pero eso es una muy buena invitación. Líderes importantes que están con ganas, y yo espero que haya muchos más líderes que tengan ganas de vincularse al mundo público siempre. Acabamos de ver la semana pasada en el ¿cómo se llama? En el aniversario del fallecimiento del presidente Piñera, cuando se cumple un mes, muchos subsecretarios, ministros, que están con ganas de hacer lo público. Experiencia, juventud.
La experiencia tiene que estar en esos lados, creo yo, recuperar, si quieren ser opción de gobierno, insisto, acuérdate que la municipal es un buen predictor de lo que va a pasar, creo que hay que recuperar comunas. Nos quedan segundos. Nerea, ¿tú cómo ves lo de la derecha? ¿Será capaz de ponerse de acuerdo y llevar algo con ciertas armonía? Lo último, para ahora, resolver? la competencia tampoco es tan mala. Si la alcaldesa de Peñalosa ya compitió con republicanos, de hecho compitió con la primera mayoría del Partido Republicano, que el diputado Legrand, y le ganó. A veces, si no se puede llegar a acuerdo, la competencia que venga, yo no dramatizaría tanto eso. Es súper interesante eso porque iba a ir hacia la competencia también. En general, más competencia implica que se intente buscar más el electorado, escuchar más el electorado para poder destacar sus demandas y así obtener más votos. Pero me parece que en general, dado que son del mismo sector, aunque obviamente que hay variación dentro, no es exactamente lo mismo republicano, por ejemplo, que Marcela Cubillos, no es exactamente lo mismo. Como son del mismo sector, no se entiende, a mí me pasa por lo menos, no se entiende cómo no se alinean todos frente a una alcaldesa que es incumbente, que es lo que pasa en casi todos lados, a menos que haya algún reto, un desafío con respecto a su gestión. Nerea Palma, Rodrigo Orellano, muchísimas gracias a ambos por estar aquí como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al mes. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Nos vamos a presentar ahora a nuestra invitada, alcance de apellido, supongo, porque una de las figuras del día o de la cual se ha hablado mucho en el día es el alcalde Bodanovich de Maipú, y una de las que ha respondido desde el Poder Legislativo es la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, estimando que, entre otras cosas, se hace difícil una intervención mayor, y dijo que la situación de Maipú, a juicio de Paulina Bodanovich, no habilita que haya una intervención militar. Paulina Bodanovich, muy buenas noches, senadora por el Maule, presidenta del PS. Buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. Hola, muy buenas noches, Matías. Disculpe a lo familiar, pero usted es alcance de apellido, familiar cercana, porque la verdad no había hecho nunca la conexión. Bodanovich tampoco es un apellido que sea tan común en nuestro país. Todos estamos emparentados. Una vez hicimos el ejercicio con el alcalde y somos primos como en tercer grado. Ah, ya está bien. Ya eso ya es alcance. Nos conocimos en la Alameda en alguna celebración. Está muy bien, está bien, ya. Ya para aclarar ese punto, pero en fin, además interesante tenerlo a los dos hoy día en el debate que se ha abierto en posiciones contradictorias. ¿Por qué usted estima que no es el momento o no es la forma? A ver, cuéntenos, ¿por qué usted no está de acuerdo con lo que plantea el alcalde de Maipú? Lo primero es señalar que partí diciendo hoy día que empatizo con la preocupación que tiene el alcalde y los demás alcaldes de diversas comunas, entre otras algunos socialistas que también en algún minuto han pedido mayores medidas por parte de las policías o incluso presencia militar en sus poblaciones. Empatizo porque efectivamente el crimen organizado ha avanzado. Hemos visto, pese a todos los esfuerzos del gobierno, del Poder Legislativo, que hemos dictado más leyes que en ningún otro gobierno en materia de seguridad, y los recursos ingentes que se han invertido en que esto todavía no tiene un retroceso importante. Hay una desesperación, creo yo, en los alcaldes, y es la voz de ellos la que representa a los vecinos. Dicho eso, las fuerzas militares tienen una tarea muy distinta que la del orden público, y hoy día ya los tenemos en estados de excepción constitucional que llevan largo tiempo cumpliendo estas tareas tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. De manera tal que ahí se ha visto cuál es la función, en qué pueden actuar, y es muy distinto el actuar en frontera, el actuar en
en vías interiores, dándole protección a ciertas rutas, como es en la macrozona sur, de lo que podría ser la presencia militar en poblaciones, en villas, donde es otra la dinámica que existe. Por lo tanto, me parece que lo que corresponde es que se pida a la policía y particularmente a carabineros planes de intervención distintos. Ahora, no son pocos los alcaldes, no es solo Bodanovich. Veía hoy en la tarde la alcaldesa de La Cisterna, el alcalde de Padre Hurtado, que son comunas de perfiles distintos, uno más agrícola, si se quiere, el metropolitano también. Veo ahora Emilia Ríos de Ñuñoa, el alcalde de Puente Alto, la alcaldesa Leitao de la Deseo, es decir, multipartidos, comunas de distintos perfiles, el alcalde Carter, qué decir, porque lo hemos escuchado ya en esto. Esta va a ser una demanda bien fuerte de los alcaldes en este año electoral. El gobierno o los parlamentarios que tienen que discutir estas leyes, ¿cómo lo afrontan? Bueno, todos tienen en común que hay elecciones este año. Entonces, la verdad es que hay que ser serios en el análisis, no dejarnos caer por el populismo penal o por el populismo de hoy día pedir fuerzas militares. Yo entiendo lo complejo que es todo el tema de la seguridad hoy día, pero el problema está en lo siguiente, Matías. Nosotros tenemos barrios, poblaciones en las ciudades donde hay complejidades para poder que ingresen carabineros. Entonces, la solución es militarizar, la solución es que tengamos que desplegar fuerzas militares que están preparadas para otra tarea, que tienen armamento distinto, que tienen otra función constitucional, porque no es solamente modificar la Constitución, no es solamente cambiar la ley, sino que como personas que están preparadas para otras tareas, las reconvertimos, entre comillas, a una función de orden público. Esto en otros países no ha funcionado, no ha sido la solución y finalmente han terminado militarizadas las calles por largo tiempo. De manera tal que lo que creo yo que corresponde es que Carabineros y la Fiscalía, porque aquí tenemos que hacer aquí el esfuerzo de que la Fiscalía dirija investigaciones destinadas a poder ingresar con ciertas fuerzas de tarea a las poblaciones, a los barrios y poder hacer diligencias importantes de incautación o de detenciones masivas. ¿Podría haber un término medio entre ni una posibilidad de militares en resguardando la seguridad, perdón, el orden público, al otro extremo de inundar las ciudades con todos los militares en la calle, que podrían ser los dos extremos quizás absurdos, a cosas intermedias como por ejemplo lo que se está discutiendo en el Congreso, por eso apelé a su condición de senadora, ir en momentos específicos a intervenciones específicas, por ejemplo, infraestructura crítica. Por ejemplo, en lugares donde el alcalde Bodanovich hablaba de una zona, en una villa, me parece que era San Luis, en su comuna, o alguna toma en particular, que está absolutamente cooptada por un grupo de crimen organizado. Una fuerza de tarea específica para un momento específico. ¿Usted cree que sería apropiado con la ayuda de militares? Que no es todos los días de la semana y de forma ilimitada o indefinida, es una forma intermedia. ¿Hay posibilidad? ¿Lo ve posible usted? Bueno, hoy día nuestra legislación no permite eso, salvo que se decrete estado de excepción constitucional. La reforma que se hizo para tener la ley de infraestructura crítica, que es una reforma también constitucional y que está avanzando la ley, el tema ahí es qué es lo que es infraestructura crítica, qué vamos a definir como tal. Y hay otro tema, que son las reglas de uso de la fuerza. ¿Con qué normas salen los militares? Es distinto cuando la preparación es para combatir al enemigo, para defender la soberanía y la integridad territorial del país. Es muy diferente de la tarea del orden público, donde no hay un enemigo, donde hay compatriotas, y cómo vamos a actuar y cuáles van a ser las normas con las que se va a regir ahí la población, los militares frente a la población. De manera tal que son cosas que se pueden debatir. En las condiciones actuales no es posible, pero a mí me parece que Carabineros tiene, si nosotros calculamos el número de efectivos de Carabineros versus los que tienen las Fuerzas Armadas,
prácticamente las 3 Fuerzas Armadas sumadas son el número de carabineros hoy día. Entonces, hemos hecho reformas para reingresar carabineros, 2.500 carabineros que reingresan de situación de retiro a prestar funciones administrativas para liberar carabineros a la calle. Hemos entregado recursos en otras, y digo hemos porque esto se ha tramitado vía ley, pero por supuesto es el gobierno el que ha puesto los recursos para esto. Recursos para recursos para vehículos blindados de la Araucanía, para vehículos más de 1.054 vehículos en total a lo largo del país, de manera tal que aquí hay un plan de trabajo. Entonces, creo que Carabineros, cuando hablamos de, algunos dicen tenemos que tener una policía de frontera, otra una policía militar, hay distintas ideas dando vuelta, pero hoy día tenemos Carabineros. Y Carabineros se divide en distintos grupos operativos. Un grupo operativo con una fuerza de tarea importante que permita el acceso en condiciones seguras para Carabineros también. A esto tiene que ser una obligación de Carabineros. Sí. El orden público constitucionalmente está entregado a la policía. Eso no lo discute. ¿Por qué tenemos que llegar a pedir a los militares en la calle? Mejor, y yo no tengo ningún trauma ideológico, para que quede bien claro. Sí, la conozco. Sino más bien tiene que ver con la función que están concedidas ambas fuerzas. Y no, nadie discute las facultades, ¿no es cierto?, de orden público que tiene Carabineros de Chile. La pregunta es si no están sobrepasados, si se la están pudiendo con el número que son, con la realidad que enfrentan, con los medios que tienen, porque nadie, o que yo conozca, quiere porque sí sacar a los militares. Los que lo piden es porque estiman que están sobrepasados con las posibilidades actuales de Carabineros. Esa es la realidad. Por eso digo que la cantidad de carabineros es prácticamente equivalente a las 3 ramas de la Fuerza Armada: a la Armada, el Ejército y a la Fuerza Aérea. Son cantidades equivalentes. Por lo tanto, si están sobrepasados, si ese fuera el argumento, también podríamos decir que las Fuerzas Armadas están sobrepasadas porque están desplegadas hoy día en 2 grandes áreas del territorio, cubriendo funciones que no les son propias y que las están ejerciendo, de manera tal que a mí me parece que tenemos que exigirle a Carabineros, entendiendo las complejidades que tuvieron. Recordemos que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, se incrementó la dotación de Carabineros, de policías, porque eran 4.500 carabineros y 1.500 funcionarios de la PDI. Se hicieron estos cursos que se habló de los carabineros Marmicoc. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que lamentablemente esos 4.500 carabineros no ingresaron todos a las filas porque había carabineros que aparecían en la planilla y que finalmente no fueron preparados, no estaban prestando servicio. Entonces también tuvimos un tema ahí del fraude en Carabineros, de la falta de preparación o de una preparación muy rápida. La campaña que se hizo en contra de Carabineros también durante mucho tiempo en algún sector de la población o de la política, de un desprestigio y de acusarlos a todos prácticamente o de ladrones o de violadores de derechos humanos. Eso también afectó a la institución y a la credibilidad de ella. Bueno, yo creo que la mejor forma de que una institución recupere la credibilidad, y por cierto hoy día Carabineros goza de una muy buena evaluación ciudadana, es mejorando los procesos, que propongan, que haya una propuesta de parte del general director de cómo se aborda con fuerzas de tarea importantes, y podemos tal vez avanzar en el estudio de alguna situación o de alguna fórmula de, como se hace en algunos países, en Brasil, por ejemplo, de cordones de militares en algunos lugares, pero militarizar poblaciones habitadas no es la solución, es un peligro, es un problema, y sobre todo no podemos resignarnos a que la tarea de orden público que constitucionalmente le compete a Carabineros finalmente no la estén cumpliendo o no la puedan cumplir. Y estamos poniendo como país todos los incentivos para tener más y mejores Carabineros, si esa es la solución primordial. Me refiero a recursos de instrucción, pero también de salariales, para que sea atractivo para jóvenes o chicas o hombres ingresar a las filas de Carabineros, tener a los mejores, tener a gente más preparada y con más entusiasmo, más incentivo. ¿Están puestos bien los recursos ahí?
Bueno, esa es una pregunta en general que hoy día la gente, los jóvenes, no se proyectan en carreras de largo tiempo. Ahí hay también otra dinámica de la sociedad hoy en día. Creo que Carabineros tiene todavía ese prestigio que la gente, los jóvenes, quieren ingresar. Y como digo, también se recurrió a esta fórmula de recontratar o de reingresar a las filas 2.500 funcionarios. Hay distintas fórmulas. Por supuesto, hay que buscar cómo se incrementa eso. Todo esto son recursos y recursos importantes. Incluso la reincorporación de carabineros retirados es en parte un ahorro porque no tienen que cotizar para el retiro. Por lo tanto, a lo mejor buscar esa fórmula con carabineros que se pudiera incrementar ya con carabineros retirados, de manera tal que tienen la preparación, que pueden cumplir funciones, sobre todo las funciones administrativas. Y hay otra cosa, Matías, muchas veces olvidamos todas las tareas que tienen carabineros. Carabineros, por ejemplo, las personas que cumplen arresto domiciliario, que es algo recurrente por parte de los tribunales, claro, tienen que ir ellos a revisar que la persona esté, andan con unos libros, revisando casa por casa, y en eso pierden horas de personal. Entonces, nosotros también en el gobierno de la presidenta Bachelet hicimos una ley para sacar labores administrativas de carabineros, como por ejemplo tomar las denuncias de los seguros de vehículos, que ahora se hacen vía online. Por lo tanto, tenemos que también pensar en cómo esas medidas que adoptan los tribunales, que por un lado despejan el hacinamiento carcelario, pero también le entregan una tarea a carabineros. ¿Pudiera ser gendarmería? Entonces, ¿por qué esa labor, justamente iba a decir eso, por qué esa labor no se le entrega a gendarmería? O sea, ahí hay un cambio de función. Gestión. Ahora, después los gendarmes van a decir también que faltan gendarmes. Bueno. Entonces, es un círculo. La cosa tobillera. esta, la telemática, la tobillera, también es otra fórmula de control que es cara, pero que sin duda libera personal policial, que es mucho más importante hoy día tenerlo en la calle que tenerlo en labores administrativas. Entonces, por ahí me parece que tenemos que tener un consenso antes de estar liberando personal militar a las poblaciones habitadas, que son muy distintas, como he dicho, de la frontera o de la macrozona sur. Paulina Bodanovich, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, buenas noches. Que te vaya bien, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos